acceso a la información organizacional, almacén de datos. Para lo cual también les tengo una presentación que le vamos a checar, también conocido cuando ustedes vean en inglés, se le conoce como almacén de datos, Data Warehouse. Cuando ustedes vean Data Warehouse no es empresa, sino almacenes de datos. Un almacén de datos o Data Warehouse es una gran colección de datos que recoge información de múltiples sistemas, cuya actividad se centra en toma de decisiones en vez de su captura. Reunidos los datos del sistema fuente se guarda durante mucho tiempo, lo que permite el acceso a datos históricos. Así, los almacenes de datos proporcionan al usuario una interfaz consolidada única para datos, lo que hace más fácil escribir la consulta en la toma de decisiones. Es como un almacén de datos, hablemos cuando a ustedes les tienen guardada la información desde que nacieron. Están ahí sus actas de nacimiento, eso es un almacén de datos, en las actas de nacimiento de ustedes cuando recién nacieron. Diferencias, chequen estas diferencias. Base de datos con almacén de datos. La base de datos maneja datos operacionales, el almacén, datos del negocio para información. La base de datos está orientada a aplicación, el almacén de datos orientada al sujeto, a la persona. La base de datos es actual, el almacén de datos es actual e histórico. Ejemplo, actas de nacimiento de cada uno de ustedes. La base de datos está detallada, el almacén de datos es un resumen de su información. Bien, tenemos también las funcionalidades que le vamos a ver aquí de integración de base de datos heterogéneas, relacionales, documentos, geográficos, archivos, etc. Ejecución de consultas nos va a permitir ejecutar consultas, agrupar y desagrupar datos, analizar problemas de términos dimensionales. Las características, organizado a temas. Está integrado y depende del tiempo. Si nos vamos ahorita a nuestro Blackboard, vemos que aquí está el almacén de datos, ¿sí? Que es la información que una empresa proviene de diferentes fuentes y un sinfín de transacciones básicas. Dime, mija. Sí. La actividad, mija. De los que tengo ya anotados de ustedes. Tenemos acá la gráfica de un almacén de datos que tiene que ver con datos operacionales, datos de los clientes de manufactura, datos históricos. Todos estos datos son datos internos. Y datos externos son aquellos que se extraen para transformar. Por ejemplo, todos estos datos, ¿qué tal? Ustedes van a trabajar, vienen a trabajar aquí en el Tec Milenio como maestros. Vienen a trabajar un ejemplo. Luego, los datos externos, ¿de dónde obtienen? Por ejemplo, estamos actas de nacimiento, dónde nacieron, dónde viven, de qué estado son, de qué ciudad, de qué país, ¿sí? Y todo eso se junta y se hace un almacén de datos, ¿sí? Se hace un análisis y se tiene acá toda la información en este disco denominado almacén de datos. El mercado de datos, muchas veces las compañías crean grandes almacenes de datos en donde se recopila información de todas las áreas y se pone a disposición de los usuarios. Esto es lo que hacen mucha gente para vender información. Cuando ustedes les llaman para invitarles a tal hotel, para invitarles a un banco, para invitarles a un tour, es porque ya tienen la información de ustedes que se guarda en un almacén de datos. La información se guarda por áreas de interés. Se los conoce como mercado de datos, Data Mart.
y una subdivisión del almacén de datos se pone a disposición informal más específica a una población de usuarios. Por ejemplo, en una tienda de autoservicio, un Oxxo, un 7-Eleven, ¿sí? Se puede organizar un almacén de datos para grandes supermercados, otro para tiendas que venden exclusivamente abarrotes y bienes de primera necesidad, y otro para ventas en línea. De esta manera se optimiza ahorrando recursos, tiempo, dinero y esfuerzo. Eso es lo que Blackboard nos menciona, y en mi caso, lo que les tengo en cambio, lo que hace un momento les puse, que el almacén de datos se organiza en torno al tema, es integrado, depende del tiempo, es no volátil, está la información para cargar y acceder a los datos, y su arquitectura está acá más organizada, que lo pueden ver por acá como datos salvado o datos limpios. Se hace una limpieza, se checa acá que todo esté bien, que la información sea real, que no aparezca anónimos, otras entradas de datos, actualización, y aquí se hace lo que se conoce como minería de datos o data mining, que está ahorita de moda, el data mining. La arquitectura que maneja tiene que ver con datos operacionales, con extracción de datos, con transformación, con la carga de datos, el almacenamiento y lo que provee el acceso. Por ejemplo, una hoja de cálculo constituye una matriz. Hablemos de Excel. Regiones 1, 2, 3, producto 1, 2, 3 y cuánto cuesta cada uno de ellos. Modelando datos, miren cómo se va generando varias hojas. Pueden ser las mismas regiones, pero para diferentes países, ciudades. Entonces van generándose una tabla tras de otra. Por eso aquí está trim 1, trim 2, trim 3, las tablas que se van generando. Modelando datos con el conocido LAP de almacén de datos, y adoptado este modelo que es producto, almacén, cliente y el tiempo, y todos son ventas, y cada uno tiene que ver con lo mismo, todos los cubos de atrás. Esquemas multidimensionales, que ya estamos avanzando, ya no es parte del tema de examen ni de clase. Y tenemos ejemplos, por decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 tablas. Fíjense en cómo se conecta nuevamente ID del producto, ID del producto, ID fecha, ID fecha, ID almacén, ID almacén. Siempre debe haber una repetida para que las tablas estén enlazadas. Es tal cual se genera en la base de datos que se maneja en México o en cualquier lugar del mundo, de la información que nosotros tenemos por nosotros.